Queridos hermanos, bendiciones para todos. Hoy es lunes y me dispongo en este momento a compartir la homilía del día de ayer, del día domingo 32 del tiempo ordinario. Les cuento que ayer tuve un pequeño inconveniente cuando estaba subiendo el vídeo en YouTube para publicarlo. Había ya hecho la homilía, la había grabado y bueno, estaba ya subiéndolo cuando en un momento determinado se me cayó el teléfono, se rompió y bueno, pues me tocó comprar otro teléfono hoy. No estaba dentro de mis planes, pero bueno. Y pues bueno, hoy estoy entonces estrenando este vídeo con un nuevo teléfono. Vamos a ver cómo va a salir. Bueno, queridos hermanos, vamos entonces a escuchar el Evangelio que correspondió al día de ayer, tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, llevaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y finalmente se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «Ya está aquí el novio, salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y dispusieron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras, es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, todos sabemos que el año civil termina el 31 de diciembre y el nuevo comienza el 1 de enero. Pero la Iglesia también tiene año litúrgico que no corresponde con el año civil, es decir, que este año litúrgico terminará con la gran solemnidad de Cristo Rey. Nos faltan todavía 2 domingos. Este es el domingo 32, quiere decir que el domingo 34 corresponde a la gran solemnidad de Cristo Rey. Ahí termina el año litúrgico y comenzaremos entonces el siguiente domingo, después de esa solemnidad, el primer domingo de Adviento. Como su nombre lo dice, Adviento o advenimiento, entonces es preparación para la llegada del Mesías, pero no solamente para recordar ese momento en que Jesús hizo su irrupción en la historia, cuando se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen María y nació en Belén, sino también para pensar en la segunda venida del Señor, que lo decimos en el credo cuando rezamos los domingos, que creemos que Jesucristo ha resucitado, que subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y de allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Bueno, pues las lecturas tanto del final del año litúrgico como del comienzo ya nos van orientando un poco más hacia esa vigilancia, ¿no? Al estar siempre preparados. Con eso termina el Evangelio que hemos escuchado, que hemos proclamado en el día de hoy. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Y yo creo que toma mucha relevancia esta palabra del Señor hoy: no sabéis el día ni la hora. En este tiempo tan particular que estamos viviendo de pandemia, en diciembre, cuando estábamos en la noche de Navidad reunidos con nuestros amigos, con nuestra familia, a nadie se le pasó por la mente lo que se venía. Si alguna persona ese día en la conversación hubiera dicho: en unos meses toda la gente va a ir con la cara cubierta, la nariz y la boca, ¿no? Con el tapabocas, que en algunos lugares le llamamos tapabocas, en otros lugares mascarilla. Vamos a ir todos con la nariz y la boca cubierta. No solamente en España, en Colombia, en México, en cualquier lugar, sino en todo el mundo, en todo el planeta la gente va a ir con mascarillas. Si alguien hubiera dicho eso el 24 de diciembre,
nos hubiera parecido que estaba un poco mal de la cabeza. Yo creo que pensaríamos eso, ¿no? Sin embargo, ¿cómo ha cambiado el mundo? Ha cambiado en tan pocos meses que ya nos hemos habituado a que la gente vaya o vayamos con la mascarilla por la calle. Es más, si por ejemplo una persona va sin mascarilla por la calle, nos puede parecer un poco extraña, y si se nos acerca demasiado, nos podríamos sentir en algún momento con cierto temor, como de, bueno, ¿y qué tal que esté contagiado y nos pueda contagiar? Esto quiere decir que nosotros no podemos saber nada del futuro. Y esta palabra del Señor hoy nos dice, no sabéis el día ni la hora. Es verdad que antes de la pandemia también todos los seres humanos éramos conscientes de la muerte, de que algún día vamos a morir, pero creo que en este momento pues como que se siente muy cerca, porque ha tocado a familiares, porque ha tocado a amigos, personas cercanas. Todos tenemos a alguien, así no sea de la familia, algunos sí de la familia, tristemente tendrán familiares que han fallecido de COVID-19, pero si no tenemos familiares que hayan muerto de COVID, si tenemos a alguien conocido, algún amigo cercano, algún vecino, alguna persona que sabemos que se contagió o que está grave, que ha estado hospitalizada, o incluso algunos, aunque no se hayan puesto mal, pero que se han contagiado, sabemos de muchas personas. Bueno, entonces yo les quiero invitar para que reflexionemos con esta palabra del Señor. Velad porque no sabéis el día ni la hora. Y Jesús hoy en el Evangelio nos presenta una parábola en la que hay 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes representan a la humanidad, representan a todos nosotros. Y el esposo o el novio es el Señor, Dios. Y el momento de la venida, el momento en que llega el esposo para las bodas, pues es el momento del fin, cuando Él vuelva la segunda vez, y también cuando nosotros seamos llamados a la presencia del Señor. Es decir, que en el momento de nuestra muerte podemos decir que hasta ahí tuvimos la posibilidad de tener nuestras lámparas encendidas. Ya cuando el Señor nos llame a su presencia, pues ya será otra realidad, otra cosa. Bueno, entonces, al final del Evangelio de hoy, nos podemos de pronto como quedar mal, tristes, porque hay una expresión fuerte de parte del Señor. Cuando las vírgenes insensatas que no habían llevado aceite de reserva se quedaron sin el aceite y se fueron a conseguirlo a última hora, cuando llegan dicen, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor dice, os lo aseguro que no os conozco. Nos suena muy fuerte esa palabra del Señor. Y claro, nos preguntaríamos, pero si Dios es amor, si Dios es misericordia, ¿cómo nos va a decir en el último momento que no nos conoce? Pero yo creo que el énfasis del Evangelio no lo tenemos que poner tanto ahí. ¿Por qué? Porque la realidad la podemos mirar siempre desde distintas perspectivas. Cuando tenemos un vaso lleno de agua hasta la mitad, lo podemos ver de dos maneras. O lo podemos ver que el vaso está medio lleno, o lo podemos ver que está medio vacío. Es dependiendo la perspectiva con la que miremos. No quiero decir con esto que esté yo relativizando esa última parte del Evangelio, ni más faltaba. Pero creo que hay un mensaje de esperanza, y es que hubo algunas de esas vírgenes, de esas 10, 5 que entraron al banquete de bodas, entraron con el esposo. ¿En dónde está la diferencia? Es el Señor. ¿Es el Señor el que hace discriminación de personas? ¿Es el Señor el que hace acepción de personas? No. Si nosotros vemos la parábola y la entendemos en su profundidad, nos damos cuenta que el entrar o no entrar al banquete de bodas dependió de cada uno. Es verdad que Dios es el que nos salva, pero Dios tenemos que tener en cuenta que nos ofrece la salvación a todos. Nos dice la palabra del Señor, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, Dios no puede de manera caprichosa decir, pues a este sí lo salvo y a este no, porque este lo quiero más y a este lo quiero menos. No, el Señor nos ama a todos por igual. Es más, lo hemos escuchado en otra ocasión en el Evangelio, que cuando la ovejita se sale del redil y cuando es traviesa y se va por los peñascos y se aleja del redil, el buen pastor va, la trae, no la agarra a palos, no le pega,
sino que al contrario la carga en sus brazos y la trae al redil y se alegra. Y nos dice el Señor que los ángeles en el cielo se alegran, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitan conversión. Por lo tanto, no nos quedemos mirando esa dimensión negativa, porque claro, cuando vemos que el Señor, que se ha cerrado la puerta y que el Señor dice, no os conozco, nos podemos quedar con una imagen del Señor como un Dios severo, como un Dios que castiga, como un Dios que ama a unos más que a otros, y eso no es verdad, no es verdad. Por eso el Evangelio no lo podemos interpretar por trozos o quedándonos con un solo versículo, tenemos que verlo en su conjunto. Entonces, ¿qué sucedió al comienzo de la parábola? Nos dice que 5 de estas vírgenes que eran prudentes o sensatas llevaron el aceite, las lámparas. En la antigüedad el combustible para las lámparas era el aceite. Llevaron el aceite, pero aparte de eso llevaron alcusas, es decir, llevaron aceite también digamos, de reserva. Mientras que las que eran imprudentes cogieron sus lámparas y dejaron el aceite. ¿Qué significa el aceite? A ver, las lámparas, el Señor nos ha dicho a nosotros en el Evangelio, vosotros sois la luz del mundo, es decir, nosotros estamos llamados a iluminar. Claro que no iluminamos con luz propia, porque la luz verdadera, la única luz verdadera es Cristo. Pero cuando nosotros dejamos que Él nos participe de esa luz, entonces nosotros iluminamos a los demás con esa luz que nos viene del Señor. Pero para que esa luz esté encendida en nosotros, para que permanezca encendida, pues tenemos que mantener viva la llama. ¿Y cómo la mantenemos viva? Pues con el aceite, con el combustible. Hoy tenemos la energía eléctrica, bueno, pero también sabemos que la energía eléctrica, para que funcione la bombilla, tiene que tener una fuente de energía, porque si no la tiene, por muy buena que sea la bombilla y muy fina, no ilumina sola, tiene que tener una electricidad que lleva hasta poderla hacer encender. Bueno, entonces en la antigüedad la lámpara era una lámpara con aceite. Pues el aceite significa las buenas obras, significa el amor al prójimo, significa ese contacto cotidiano con el Señor, significa la vida sacramental, significa todo lo que el Señor nos regala para que nosotros podamos tener la lámpara encendida. Pero es decisión de nosotros. Estas mujeres dejaron el aceite, no lo llevaron. Ese fue su problema. Se les terminó el aceite. Cuando en nuestra vida no hay oración, no hay obras de caridad, no hay encuentro personal con el Señor, pues sencillamente esa lámpara se apaga porque no tiene combustible. Y hay algo en la parábola que también nos puede dejar con una interpretación equivocada. Cuando todas les entró sueño. A ver, aquí hay una cosa interesante también, y es que tanto las prudentes como las insensatas o las imprudentes, todas, hubo un momento en que se quedaron dormidas. ¿Por qué? Porque en nuestra vida también, aunque estamos dando respuesta al Señor, tenemos esos momentos como de altibajos, tenemos como momentos en que como que bajamos la guardia. Pero si hay vida de oración, si nosotros oramos, tenemos también reserva, ¿no? Si nosotros nos alimentamos con el cuerpo del Señor, si participamos de la vida sacramental de la Iglesia, aunque lleguen momentos difíciles, y tenemos momentos, días difíciles, incoherencias que tenemos cada uno, pero siempre si tenemos esa experiencia del Señor, de estar unidos a Él, pues vamos a encontrar ahí toda la fuerza y la gracia. En cambio, cuando no tenemos de dónde agarrarnos, porque no hay vida de oración, no hay vida sacramental, no hay contacto con la palabra de Dios, pues obviamente vamos a sucumbir por falta de combustible. Pero cuando se escuchó la voz a medianoche, dijeron que ya llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se pusieron a preparar las lámparas. ¿Y qué sucedió? Que las que habían dejado el aceite hicieron una petición a las otras y dijeron, dadnos un poco de vuestro aceite. Y estas contestaron, no, es mejor que vayáis a la tienda y os lo compréis porque de pronto no alcanza para vosotras y nosotras. Esa respuesta de las vírgenes prudentes nos puede parecer a muchos una respuesta egoísta. Si tenemos una mirada superficial del Evangelio y de esta respuesta, podríamos pensar, pero qué egoístas, si tenían aceite ahí que habían llevado de reserva, ¿por qué no le podían compartir un poco a las que no tenían? Y claro, nosotros vivimos en un mundo donde también pensamos siempre que el que tiene debe darle al que no tiene, que tenemos que aprender a compartir. Pero es que el énfasis del Evangelio no está ahí. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor a cada uno de nosotros? Que la respuesta es personal. No podemos sencillamente decir, bueno, pues mi mamá ya reza por mí,
Ah, mi abuelita reza por mí, yo no tengo necesidad de hacerlo. Esto como por poner un ejemplo entre muchos. Pensemos incluso en otras realidades que no tanto como en, como en la dimensión religiosa, sino en la vida cotidiana. Pensemos en personas que triunfan, en personas que les va bien en la vida, que estudian, que se preparan, y otras personas que no lo pudieron hacer o no lo hacen. Entonces alguien diría, no, pero es que esa persona es más afortunada que yo, es que tenía dinero, es que su familia, es que pudo hacer una carrera universitaria. En cambio yo tan pobre, yo no podía, porque tal, bueno, cada uno puede dar todos los argumentos. Sin embargo, eso no es tan verdadero. Eso no es tan verdadero. A veces son más los esquemas mentales que tenemos que nos pueden bloquear. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que una persona que sea de una cuna rica, de una familia rica, no haya aprovechado las oportunidades. ¿Cuánta gente que tiene dinero tiene hijos que no quisieron estudiar? Que fueron perezosos, que no les gustó el estudio y no aprovecharon, que les gustaba solamente la parranda, estar de fiesta en fiesta. Bueno, y también hay muchos casos de personas que pobres, con dificultades económicas, que hicieron una carrera con mucho sacrificio, que tenían que quitarle horas al sueño para poder responder por las responsabilidades y por las cosas de la universidad, después estar todo el tiempo trabajando, estudiar solo los fines de semana, bueno, tantas cosas, tantas formas que podríamos enumerar, y gente que salía adelante con mucho sacrificio. Por lo tanto, no tenemos que a veces darle la culpa a las cosas externas, sino que cada uno de nosotros también puede hacerse responsable. Es verdad que también hay gente que ha tenido anhelos y de pronto no ha tenido tantas posibilidades. Bueno, hay muchas cosas ahí, pero yo creo que sí es importante que nosotros veamos también las cosas con una perspectiva diferente. Porque la respuesta de estas no es una respuesta egoísta, aunque parece egoísta. No, no, es mejor que vayan y se lo compren porque de pronto no alcanza para todas. No, es que el Señor nos está diciendo a nosotros que la responsabilidad es de cada uno. En estos días el apóstol San Pablo decía en una lectura, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor. Qué fuerte esto, por vuestra salvación con temor y temblor. Trabajar, trabajar. No se nos dan las cosas de balde. Un padre de familia, por ejemplo, si piensa que amar a su hijo es darle todo lo que pida, aunque el hijo no se esfuerce, es verdad que el amor es gratuito, es verdad que un padre no le dice a su hijo, yo te amo porque eres bueno, o yo te amo porque haces estas cosas. No, un padre y una madre seguramente amarán a sus hijos, aunque sean a veces un poco descabezados, sean un poco, no sé, a veces dan problemas y cosas, pero un padre y una madre siempre amará a su hijo. Y el amor no está condicionado porque te comportes bien o te comportes mal. Y mucho más en el amor de Dios, porque Dios nos ama a pesar de y más allá de todos nuestros límites. Pero también es cierto que cuando un padre de familia da todo en la mano, a pedir de boca todo lo que el hijo diga, si el hijo dice yo quiero esto, pues tengas y todo. Bueno, cuando el hijo no aprende un poco el sacrificio, pues sencillamente va a tener una visión equivocada de la vida, porque va a pensar, bueno, pues es que todo me lo tienen que dar, es que yo me lo merezco todo, y es que, bueno, esas personas van a ser personas mediocres. Quizás esto es lo que les pasó a estas vírgenes en el Evangelio. Se fueron tan campantes, tan tranquilas, porque pues aquí están estas otras que trajeron de reserva, pues cuando sea el momento que nos den. Pues no, no tenemos que ver la vida de esa manera, porque la vida sí es una vida de mediocridad. Vamos pues entonces a pedirle al Señor la gracia de tener aceite de reserva en nuestras lámparas. Queridos hermanos, que el Señor les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.